Este curso se denomina Costos y Presupuestos de Obra con S10. En primer lugar, vamos a partir del enfoque general. Ingeniero, ¿y por qué es tan importante saber presupuestar un proyecto? ¿De qué se trata esto? ¿A partir de qué nació? Entonces, para eso, siempre es parte de mi metodología, es parte de mi forma de realizar mis cursos, que, bueno, me han dado muy buenos resultados, que es partir del origen, ¿no? Si bien es cierto, yo les voy a enseñar a estructurar presupuestos de obra a través de este software S10, pero no solamente eso, chicos. Les voy a enseñar también a través de una metodología que es el Excel, o sea, para que ustedes hagan completos, ¿sí? Y para que esté a su S10 o no esté a su S10, ustedes me lo hagan a todo nivel, que creo yo es una de las esencias de nosotros como profesionales. No solamente depender de un software, sino que hacerlo, digamos, bajo cualquier circunstancia. ¿Ya? Y eso yo les voy a enseñar, no se preocupen. Entonces, vayamos un poquito entendiendo este tema de decir, pero ¿por qué saber realizar el presupuesto de obras? ¿Qué beneficio me trae? ¿Por qué es tan importante prepararse para poder estructurar buenos presupuestos de obra? En primer lugar, miren ustedes que nosotros en el Perú tenemos un sistema, que es el Invierte.pe, el cual rige todos los proyectos bajo el enfoque de la inversión pública. Y este sistema está constituido por 4 etapas, obviamente para dar la viabilidad a estos proyectos de inversión pública. La primera etapa es la programación multianual de inversiones, la segunda es la formulación y evaluación, la tercera es la ejecución y la cuarta es el funcionamiento. En la tercera etapa, que es la ejecución, a su vez tenemos 2 subetapas, la elaboración de los expedientes técnicos y la ejecución de los proyectos. La mayoría de nosotros que somos civiles, de repente también acá hay de otras carreras, pero la mayoría que trabaja y está dentro de este rubro de la construcción, pues básicamente nosotros nos vamos a enfocar en esta etapa llamada ejecución. Ahí más que nada están, digamos, nuestro radio de acción. Y dentro de esta etapa, que es la que más nosotros estamos en contacto, donde más nosotros trabajamos, a su vez consta de 2 subetapas. La elaboración de los expedientes, como ya les mencionaba, pues y la ejecución. En lo que refiere a la elaboración de los expedientes técnicos, que es una subetapa de la etapa ejecución, pues entendemos que un expediente técnico es un documento sumamente importante, obligatorio, para poder ejecutar un proyecto. Es un delito ejecutar un proyecto y no tener el expediente técnico. Entonces, este expediente técnico tiene una definición, según también nuestra reglamentación, que nos refiere que esto es un conjunto de documentos de carácter técnico, económico, que permiten la adecuada ejecución de una obra. Y como le decía, que es obligatorio antes de ejecutar un proyecto. Este documento tan importante llamado expediente técnico, a su vez consta de diferentes, digamos, pues documentos, como ya se mencionaba, ¿no? Tiene una serie de documentos. Uno de estos documentos o una de estas partes que tiene mi expediente técnico es el presupuesto de obra. ¿Sí? Entonces, si usted quiere hacer un proyecto, que es lo que nosotros mayormente nos dedicamos como profesionales o cualquier persona involucrada en el rubro de la construcción, pues entiende que si yo quiero ejecutar un proyecto, ¿no es cierto? Tengo que tener este expediente técnico. Y uno de los documentos, una de las partes que integran el expediente técnico es el presupuesto de la obra. Entonces, ¿por qué será tan importante saber estructurar, realizar presupuestos de obra? Porque es uno de los documentos, ¿no?, que constituye al expediente técnico, y este es algo vital, es algo obligatorio para poder ejecutar pues un proyecto, una obra. Por eso necesitamos saber realizar presupuestos de obra. Además, porque ante cualquier circunstancia de ejecución, sea para una obra pública, sea para una obra privada, sea para cualquier cosa, pues yo necesito tener este dato llamado presupuesto. Es decir, cuánto me costará ejecutar algo. Es sumamente importante. Si yo no sé cuánto me va a costar algo, pues definitivamente estamos hablando en el aire, ¿no? Entonces necesitamos tener este dato fundamental. Y ustedes van a aprender a estructurar estos presupuestos de obra
con el S10 y por supuesto también hacerlo a través de una herramienta de Excel, ¿no? Y sobre todo teniendo los fundamentos pues claros. Además de eso, ¿por qué será importante también saber estructurar estos presupuestos de obra? Porque miren ustedes que los presupuestos de obra, a su vez, con el tema de programación, son dos pilares fundamentales de la productividad. Para que yo pueda medir, vamos a decirlo de una u otra manera, la productividad en proyectos de construcción o en cualquier proyecto tal vez que yo vaya a realizar, pues yo voy a medirlos a través de la programación y a través de mi presupuesto, costo y tiempo. Estos dos pilares son aquellos en los que se, digamos, enfoca pues la productividad. Y a su vez, estos dos pilares llamado programación y presupuesto de obra, a su vez, estos se van a cimentar, estos se van a apoyar en una cimentación, ¿no es cierto? En un, digamos, tema esencial que se llaman rendimientos. Y a su vez, estos en los metrados, ¿no? Es como que si la cimentación fueran los rendimientos y, bueno, el estrato firme, pues son los metrados. Miren ustedes, y esto es importante entenderlo desde ya, porque cuando a veces ejecutamos proyectos y nosotros queremos controlar la productividad de estos o que marchen, digamos, mis proyectos de la mejor manera, pues a veces no sabemos cómo atacar, ¿no? O qué herramientas utilizar, o cómo delinear ese trabajo. Y es porque a veces no enfocamos esto, ¿no? No sabemos de dónde parte la productividad, cómo yo puedo controlar mis proyectos, cómo puedo yo hacer que estos pues tengan buen término. Y ello se va a trabajar a través de estos dos pilares, como ya les mencionaba, costo y tiempo. Pero esto ustedes no lo van a poder controlar, esto ustedes no van a poder de repente tener un buen éxito en sus proyectos si es que no se remiten a los rendimientos. Es sumamente importante que ustedes al momento de estar a cargo de sus proyectos o de ejecutarlos o al momento de elaborar sus proyectos, porque hay dos etapas importantes, la elaboración, ¿no? Que es a través de los expedientes técnicos o la planificación, que se da a través de este documento, y luego la ejecución. Entonces, en estas dos etapas, indistintamente de su naturaleza, uno que es la, digamos, elaboración, la concepción y el otro la ejecución, pues es importante estar pendiente de los rendimientos. ¿Y por qué les digo esto? Porque vamos a ver más adelante en las clases que los rendimientos en el Perú están realmente desfasados. Ya llevan desde el año 69 y no se hace nada por actualizarlos o mejorarlos. ¿Qué nos queda a los consultores? Pues coger expedientes técnicos donde sus rendimientos sean de repente, o sus partidas sean parecidas a las mías y bueno, copiarlas o tener pues una base en todo caso. Algunos trabajan aún con Capeco, se siguen guiando de Capeco para poder trabajar. Entonces, lo cierto es que no tenemos algo bien estructurado, sobre todo con la naturaleza que tenemos en el Perú, donde tenemos regiones tan diversas, donde tenemos costa, sierra y selva, y dentro de cada región, pues, diferentes provincias, distritos, ¿no? Que también son diferentes. Y eso hace que varíe, pues, lógicamente, el tema de los rendimientos. Sin embargo, estos no van a la par con la parte documental, la parte formal, y por lo tanto, pues, no hay una unificación en cuanto a este valor. Y es por eso el origen que se tiene de estas deficiencias de los expedientes técnicos. ¿Cómo yo les voy a pedir a ustedes, consultores, imagínense, hacer expedientes a uno, cuando ese dato tan importante que necesitan para presupuestar y programar no es el correcto? Y tampoco es que ustedes lo inventen, tampoco es que ustedes me lo saquen de cualquier lado, ¿no? O sea, no es así, porque esto es un dato sumamente delicado. Lo único que queda acá es trabajar con datos formales y la única formalidad que nosotros tenemos es a través de Capeco, la Cámara Peruana de la Construcción. Entonces, por ahí estamos un poquito mal, ¿no? Estamos un poquito que todavía no sentamos bases en cuanto a estos datos que se necesitan para optimizar nuestros proyectos. No solamente, como lo repito, en la fase planificación, concepción, sino también en la fase, pues, ejecución.
Bien, ahora vamos a hablar un poquito de qué será una obra, ¿no? Un poquito calentando, como se dice, motores, para ya empezar luego a hablar de la parte presupuestal. ¿Qué será una obra? Porque estamos haciendo presupuestos para obras, usando el S10. Cuando hablamos de una obra, nos estamos refiriendo, según la Ley de Contrataciones con el Estado, en su anexo único, anexo de definiciones, nos dicen que las obras son bienes inmuebles y tipifica un bien inmueble como aquello que no puede ser transportado sin perder su esencia, naturaleza o forma. Y nos indica que un bien inmueble, por ejemplo, es una construcción, es una reconstrucción, es una remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación. Todo eso que acabamos de indicar está dentro de una obra. No solamente una construcción es una obra, también una demolición es una obra, también una ampliación es una obra, también un mejoramiento es una obra. Y como tal, necesitan tener el mismo tratamiento que se le da a una obra, pues, desde cero, vamos a decirlo así, ¿no? Como son las construcciones. ¿Ya? Eso lo dice el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado. Hablando de algo un poquito más delicado, porque muchos de ustedes también probablemente van a trabajar en una obra pública, ¿no? Muchos de ustedes van a trabajar en una obra pública. Y al trabajar en una obra, pues, pública, ustedes van a necesitar de argumentos formales, porque trabajar en una obra pública es distinto a trabajar en una obra privada, no tanto por la forma, porque nuestra labor va a ser igual de hacer una obra pública o privada, ¿cierto? Nuestro trabajo, nuestra ética, nuestro profesionalismo es igual, pero la forma de cómo se trabaja en cada una de ellas sí es distinta, más que todo por la formalidad, por los procedimientos, ¿no? Y en una obra pública pues es muy burocrática, todo se maneja a través de evidencias, todo se maneja a través de documentos. Si tú no demuestras que hiciste esto, o que solicitaste, o de dónde te lo dieron, o por qué te lo dieron, vamos a tener problemas. Entonces las obras públicas tienen, digamos, mucho cuidado, o sea, es un cuidado bastante importante que hay que darles. ¿Y cómo nacen estas obras públicas? Cuando hablamos, miren, de obras públicas, nos estamos refiriendo a aquellas obras, a aquellos proyectos que son ejecutados por organismos del Estado, donde este organismo del Estado lo puede ejecutar a través de ellos mismos si se llama administración directa, o lo pueden ejecutar a través de terceros si se llama ejecución indirecta. Cualesquiera que sea su forma de ejecución que se está dando, esta se va a hacer con recursos públicos, es decir, con recursos de todos nosotros los peruanos, con el objetivo de mantener, ampliar y o mejorar la infraestructura en beneficio de todos los ciudadanos. Cuando hablamos también de una obra pública, ustedes tienen que tener en cuenta que esto va a nacer en una necesidad, obviamente, pública. Y para ello necesitamos hacer un diagnóstico, una evaluación de toda esta necesidad, de todo este problema, ¿no? A través de una serie de fichas y todo lo demás que nos indica el INDERTE.p. Este sistema que ya también les mencionaba anteriormente, que es un sistema que rige la formulación, ¿no?, de estos proyectos de inversión pública, después de hacer todos sus, cumplir con todas estas etapas, pues va a llegar un punto en donde nos va a permitir o es necesario dar o declarar la viabilidad, ¿no?, de estos proyectos que han nacido en una necesidad pública. Una vez que se declara la viabilidad de estos proyectos, va a pasar a la ejecución de esta obra pública, donde para ejecutarlo pueden hacerlo la misma entidad pública, y se llamará administración directa, donde de repente no se está en la capacidad y contratará a un tercero, y esto se llama administración indirecta, o básicamente son esas dos formas de ejecución, pero lo cierto es que esto lo van a hacer con recursos, pues, públicos, ¿no? Bien. En cuanto a las generalidades, vamos un poquito ya hablando de la parte presupuestal. El presupuesto de obra consiste en la elaboración de una tabla de cantidades a las que les vamos a dar valores unitarios, dando un costo total del proyecto a construir. La valoración económica de una obra debe ser lo más cercana a la realidad, pero eso no exime a que el costo final
puede ser solo una estimación, por eso se llaman presupuestos, o sea, es un supuesto, ¿no? La verdad, un presupuesto no te garantiza que es 100% lo que se va a hacer, ¿no? Hay a veces variables que hacen que esto pues se mueva. A través del presupuesto de obra nosotros conoceremos la cantidad de la mano de obra, de la cantidad de materiales y los equipos que necesitamos para implementar, para ejecutar mi proyecto, permitiéndonos de esta manera pues controlar, distribuir y cuidar de la manera más responsable el presupuesto. Cuando no se realiza un presupuesto, cuando nosotros ni idea tenemos de cuánto nos costará realizar algo, pues no se invierte bien el dinero, ¿no? Y hay muchas deficiencias. A veces llevando incluso a gastos innecesarios. Y esto no nos permite, obviamente, terminar, concluir con la obra. Entonces, básicamente cuando nosotros elaboramos un presupuesto, en primer lugar, ustedes tienen que tener en cuenta que no hay una verdad absoluta. Un presupuesto es una estimación de un proyecto. Si bien es cierto, tratamos de ajustarlo lo más posible a la realidad, pero este siempre a veces suele tener un poquito variaciones. Que nosotros los hagamos alcanzar, lo ajustemos, lo movamos y nosotros mismos pues hagamos esas variaciones y al final pues todo queda con tas, como se dice, pues es diferente, ¿no? Pero en esencia un presupuesto pues tiene esas características, esas singularidades, ¿ya? Pero obviamente es un medidor, es un indicador de cuánto tenemos que gastar en un proyecto y eso nos permite también tener este techo, ¿no? Tener este límite y decir no podemos gastar más de lo que se tiene aquí escrito. Y es más, esto debe de gastar en mano de obra, esto debe de gastar en materiales, esto debe de gastar en maquinaria y equipos. Nos dan esas pautas para que nosotros podamos organizarnos, podamos también, como se dice, controlar esos recursos, ¿ya? Bien, hablando ya del presupuesto de obra, miren ustedes que según el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado 344-2018-F, el que sigue vigente aún, nos indica que un presupuesto es un valor económico de una obra, de un proyecto, en el cual se van a estructurar por partidas, por componentes, ¿cierto?, de su proyecto, sus respectivos metrados, sus respectivos costos unitarios, al cual se les van a añadir gastos generales, utilidades e impuestos. Además de eso, miren ustedes, cuando hablamos de presupuestos de obra, estos se entienden como una estimación a priori de una obra en construcción y esta se va a basar en la previsión de los costos añadiéndole un margen de ganancia. La idea detrás de un presupuesto de obra es tener este valor lo más cercano posible a la realidad y lo cual obviamente implique gastar ese monto en mi proyecto y poder concretizarlo y poder terminarlo con éxito. O sea, eso es lo que buscamos. Y eso es lo que adolece en la mayoría de proyectos también. Es una verdad. La mayoría de proyectos se quedan truncados porque necesitamos más dinero, ¿no? Casi nunca es menos. Por lo general siempre se necesita más dinero o se necesita más plazo. Y una de las cosas son las omisiones que se pueden tener en un proyecto. O sea, debía ser 2 escaleras, pero acá solamente hay una. Entonces, como es necesario hacer 2 escaleras, por ejemplo, pues ya se trunca un proyecto. Y así cosas similares, ¿no? Y eso es ya deficiencia, ¿no? Omisiones que se tienen en el expediente técnico. Entonces, esa es una cosa, ¿no? El error de como se dice, de origen, que viene por una mala elaboración de sus expedientes técnicos. Pero otra cosa también que se da mucho en campo es que no controlamos nosotros este dato tan importante llamado rendimientos y por ende no sabemos nosotros si es que estamos yendo bien o mal. Y ya nos damos cuenta cuando ya no tenemos dinero para poder concluir ese proyecto. Es por eso que yo a ustedes les aconsejo que cuando están a cargo de un proyecto desde el inicio, al menos en las partidas más incidentes, ustedes tienen que estar al milímetro verificando estos rendimientos para que con eso tengan la idea si es que el dinero les va a alcanzar o no les va a alcanzar. También les voy a enseñar a evaluar esos rendimientos en sus partidas
para que ustedes también lo sepan hacer. Como les digo, en este curso van a llevarse siempre más plus, ¿no? Más bonos, como se dice, ¿no? Van a tener también ese regalito para que ustedes lo puedan hacer en sus proyectos, implementar. Porque la idea acá es también un poquito transmitir conocimiento, mi experiencia, también darlas a ustedes para que ustedes lo puedan hacer y con esta manera pues mejorar la ejecución, la elaboración de los proyectos. Dicho esto, miren ustedes, pues cuando nosotros ya lo queremos estructurar de una manera, por decirlo, matemática, un presupuesto de obra, pues esto va a ser igual a la suma de dos componentes, costo directo más costo indirecto, ¿sí? Costo directo más costo indirecto. El costo directo, ¿quiénes son? Son costos vitales, costos fundamentales, que sin estos no podrían ejecutarse una partida. Dentro de estos costos directos tenemos a los recursos o a los gastos de los recursos que vamos a hacer en mano de obra, en materiales, en maquinaria y equipos. Evaluando, analizando esos gastos en esos tres recursos, pues obtendremos los costos directos. Y estos son llamados costos vitales, costos indispensables. Vuelvo a repetir que si ustedes no lo contemplan, no van a poder ejecutar sus partidas. Y por otro lado, tenemos también que un presupuesto de obra también es la suma de un costo indirecto. Y cuando hablamos de un costo indirecto, nos referimos a los costos complementarios. Costos que, si bien es cierto, no son vitales, no son importantes, no, porque todo acá es importante, no son vitales, o sea, no tienen esa connotación de vital, pero que también se requiere para que se pueda dar una buena ejecución de mis partidas. En suma, pues los dos son importantes, los dos son necesarios de realizar, los costos directos y los costos indirectos, ¿ya? Eso da igual a un costo de una partida y en consecuencia al costo de mi obra. Es como ustedes, por ejemplo, ¿no? Me lo van ahí tal vez respondiendo ahí por el chat. Cuando, por ejemplo, ustedes van a matricularse en un curso, vamos a suponer que el curso es presencial, ¿no? Vamos a ver y aspirar a que ya se va a dar la presencialidad. Entonces, hay costos que son fundamentales que ustedes realicen. Por ejemplo, el costo del curso, pago del curso, ¿no es cierto? Porque sin eso no le dan acceso al curso, porque eso es una de, digamos, es un proyecto que ustedes tienen, capacitarme en curso de S10. Entonces, tienen que pagar el costo del curso, ¿no? Porque van a asistir a ese local a capacitarse. O sea, eso es un costo, por ejemplo, directo. Es un costo directo. Ahora, ¿hay otros costos que ustedes van a requerir para que puedan desarrollar ese proyecto, esa actividad? Pues sí, voy a necesitar mi pasaje, voy a necesitar mi comida, voy a necesitar comprar un cuaderno, voy a necesitar de repente comprarme ropa, qué sé yo. Y esos ya no son costos, por ejemplo, directos, ¿no? Serían costos indirectos. Porque puedo irme caminando, puedo irme en bicicleta, o sea, son cosas que ustedes lo pueden manejar, que es irrelevante que lo hagas por un método A, B, C. Es tema tuyo. Puede ir que te vayas, o puede ser que estés en el curso, no comas todo el día, o comas si quieres un buffet, si quieres algo corto, pero esos son costos que ya ustedes lo van a manejar, que no son indispensables para que puedan cumplir su objetivo, pero sí el pago del curso, porque sin eso no pueden ustedes desarrollar esa actividad denominada capacitación en presupuestos de obra con el S10, por ejemplo. Entonces, en una obra, nosotros también tenemos gastos que se tienen que realizar, pues para ejecutar cada una de mis partidas. Y tienen este tenor de directos, aquellos costos, como les decía ya, que son vitales, que son indispensables, que son fundamentales, que sin esos no puede ejecutarse, así de simple la partida, ¿ya? Bien, ahora vamos a hablar un poquito de la estructura de un presupuesto de obra, ¿sí? Vamos a hablar de la estructura de un presupuesto de obra. Cuando hablamos de la estructura de un presupuesto de obra, pues también nos vamos a remitir a estos dos componentes, costo directo y costo indirecto, ¿sí? A estos dos componentes. Los costos directos son aquellos costos que provienen de dos datos, de metrados
por costo unitario, o también llamado costo unitario directo, ¿sí? Entonces, los costos directos se obtienen como multiplicando estos dos valores, metrados y costos unitarios. A su vez, los costos unitarios, vamos a decir que se estructura en función a tres recursos. Recursos materiales, recurso mano de obra y recurso maquinaria y equipos. Los materiales, a su vez, se van a trabajar con su aporte unitario y con los precios de los materiales. La mano de obra se va a trabajar a través de un costo hora hombre y sus rendimientos. Y los equipos se van a trabajar en función a tres también componentes: costo hora máquina u hora equipo, rendimientos y herramientas. Entonces, de esta manera, nosotros estructuramos nuestros análisis de costos unitarios, los cuales nos van a dar un valor económico. Este valor económico multiplicado por el metrado, es decir, por la cantidad de la partida, me dará mi costo directo de la partida. Y al final sumaré todos los costos directos de las partidas y obtendré un costo directo total. Cuando hablamos de los costos indirectos, esto está integrado también por tres componentes: gastos generales, utilidades y los impuestos. Los gastos generales están constituidos por dos componentes: variables y fijos. Los variables son aquellos que están relacionados con el tiempo de ejecución de la obra. Y los fijos son aquellos que no están relacionados con el tiempo de ejecución de la obra, pero que también tengo que contemplarlos, ¿no? Tanto variables como fijos. Luego tenemos la utilidad, que es otro componente de los costos indirectos, y los impuestos, que está constituido por el IGB. Y volvemos a indicar, un presupuesto de obra es igual a la suma de estos dos componentes: costo directo más costos indirectos. En cuanto a las partes de un presupuesto, pues tenemos los datos generales, que en este caso, bueno, estructuralmente hablando, ¿sí? Las partes de un presupuesto son tres: cabecera, lo que está con amarillo; cuerpo y pie. Vuelvo a repetir: cabecera, cuerpo y pie. ¿Ya? En la cabecera se van a plasmar los datos generales del proyecto, como cuáles: por ejemplo, nombre del proyecto, la especialidad, el cliente, o sea, para quién estoy elaborando el presupuesto, y el lugar y la fecha, por supuesto, ¿no? Del presupuesto. Entonces, esos datos se van a estructurar como datos generales y van a constituir la primera parte de tu presupuesto, llamado cabecera. Luego tenemos que armar el cuerpo del presupuesto. El cuerpo del presupuesto es la parte más importante, es la parte fundamental, es el corazoncito, si queremos verlo de esa manera. Es lo que le da vida al presupuesto. Y esta parte tan importante llamada cuerpo, miren ustedes, está estructurada por un ítem, que es la numeración; está estructurado por la descripción, que son tus partidas; la unidad de medida de cada una de tus partidas; el metrado, el costo unitario y el costo parcial. En cuanto a una partida, por ejemplo, que vamos a analizar, pues tiene que tener, ya les decía, su numeración, sus ítems, y esta tiene que ser en función a la jerarquía que tiene, pues, tu partida, ¿no? Luego vamos a ir a la partida, que tiene que metrarse y, por lo tanto, presupuestarse tus partidas de cuarto orden. Eso no significa que un presupuesto solamente va a estar integrado por partidas de cuarto orden. Un presupuesto tiene que estar integrado por partidas jerarquizadas, pues, ¿no? Partidas de primer orden, que son los títulos; partidas de segundo orden, que son de repente también subtítulos; partidas de tercer orden, que son también los subtítulos; y ya las partidas de cuarto orden, que son aquellas, pues, componentes de tu proyecto que están sujetas a un metrado y sujetas a un costo unitario. ¿Cómo reconozco que realmente estoy estructurando bien mi presupuesto con las partidas de cuarto orden para ser presupuestadas? Porque deben de tener unidades de medida, ¿ya? Entonces, las partidas que yo voy a metrar y, por lo tanto, hacer sus análisis de costos unitarios y, por ende, hallar su valor, pues tienen que tener unidad de medida, fundamental. Entonces, por ejemplo, acá hablamos de la partida transporte de equipos, materiales y herramientas. Tiene su unidad de medida, que es global,
tiene su metrado, que es 1, tiene un costo unitario, la multiplicación de metrado por costo unitario es el costo parcial. Y así se va a trabajar por cada una de las partidas y al final sumar un monto total. Ahora, cuando nosotros hemos hecho este trabajo, miren ustedes, es importante que ustedes entiendan la siguiente connotación. De esta interpretación que nosotros le damos a los presupuestos, ¿qué decimos? Necesito saber, por ejemplo, cuánto me costará la ejecución de la partida trazo y replanteo. Necesito saber cuánto me costará. Para nosotros saber o para nosotros hallar este valor económico de esta partida para poder ejecutarla, porque como todo en la vida, si no hay dinero no se puede hacer nada, ¿no? Eso es cierto. Entonces, si usted quiere concretizar algo, si usted quiere ejecutar algo, si usted quiere hacer realidad de lo que está en el papel, en lo que en la realidad va a existir, usted tiene que ejecutar. Y para ejecutar necesito comprar los recursos, ¿no? Necesito comprar recursos, necesito contratar el personal, necesito alquilar las maquinarias, qué sé yo. Entonces, necesito un valor económico de, digamos, producto de un análisis para que pueda hacerse realidad esa ejecución. Entonces, referente a la partida de trazo y replanteo, por ejemplo, la unidad de medida que me da el reglamento, porque acá tampoco es que yo estipulo unidades de medidas que a mí se me dan la gana, son unidades de medida que están en tu reglamento. Entonces, estas unidades de medida, para nosotros saber cuánto me costará, necesito un dato sumamente importante, que es su metrado. Si ustedes no metran la partida, jamás hallarán su valor económico. No podemos saber cuánto me costará algo si yo no sé la cantidad que hay de eso. Y el saber y el hallar la cantidad de eso, que en este caso son partidas, se llama metrado. O sea, tengo que hacer mis metrados. Y hacer metrados es también sumamente importante. Es también hallarlo de una manera adecuada. Porque si ustedes me dan un mal metrado, también voy a dar como resultado su mal presupuesto. ¿No es cierto? Entonces, ni lo uno ni lo otro. Todo tiene que ser congruente, todo tiene que ser lo más certero posible. Entonces, tengo que hacer un buen metrado, correcto, lo más exacto posible. Y basados lógicamente en parámetros de nuestra normativa vigente, reglamento de metrados para obra, edificación y habilitaciones urbanas. Luego que he hallado mi metrado, ¿qué otro dato necesito para hacer mis presupuestos? Necesito del costo unitario, de los famosos APUs, si es que quieren también por ahí verlo así, porque a veces escuchamos y nos familiarizamos con las terminologías, APUs. Entonces, desde el punto de vista de presupuestos, lo que se les enseña a ustedes y lo que les voy a enseñar a ustedes es a realizar sus APUs, es a estructurar sus APUs. Ya, yo no les voy a enseñar metrado porque eso es ya conocimiento previo, ¿no? Que yo debo de saberlo en función al tipo de proyecto que tengo. Lo que nosotros vamos a trabajar aquí en el curso es, en líneas generales, a saber qué son presupuestos, armarlos, pero yo les voy a enseñar a calcular, a determinar estos APUs, estos valores económicos en función a la unidad de medida, usando en primer lugar un Excel y luego ya con el S10, ¿ya? Para que no haya excusa aquí de que, ingeniera, si no hay S10 yo no hago presupuesto, para que no haya excusas de que, ingeniera, yo no sé interpretar un costo unitario, no sé qué significa y cómo se halla. Acá se acabaron esos mitos, ustedes lo van a saber hacer desde cero. ¿Sí? Eso es parte de mi estilo, de mi forma de trabajo. Ahora, en lo que se refiere al costo unitario, ¿cómo se define este costo unitario? A grandes rasgos, porque más adelante también lo vamos a ver. Un costo unitario es el valor económico, ¿sí? De la unidad de medida de la partida. Parece un poquito como que una rima, ¿no? Pero eso es así, ¿no? Un costo unitario es el valor económico de la unidad de medida de su partida. De esa manera se interpreta el costo unitario. Entonces, ya un poquito para poner aquí ya el broche, como se dice, cuando hablamos de cuerpo, nos referimos a aquella parte tan importante donde vamos a determinar qué cosa, los costos directos. Los costos directos de cada una de mis partiditas. ¿Cómo hallo mi costo directo? Multiplicando mi metrado por mi costo unitario.
El costo unitario es lo que yo les voy a enseñar a armar a través de las hojitas de Excel o también con el S10. Y bueno, me traes un conocimiento previo. Finalmente, nosotros vamos a estructurar la última parte de mi presupuesto, que se llama pie de presupuesto. En el pie de presupuesto vamos a plasmar los componentes del costo indirecto, que esto va a estar sujeto a la forma de ejecución de los proyectos. Si la forma de ejecución, por ejemplo, es administración directa, yo contemplaré X componentes. Si es contrata, Y componentes. Entonces, el pie de presupuesto va a estar sujeto a la forma de ejecución de mi proyecto, ¿sí? Finalmente, en el pie de presupuesto yo voy a contemplar el monto o voy a hallar el monto total de mi proyecto, ¿correcto? Para poder saber esta valoración económica. En cuanto a la estructura del pie de presupuesto, es importante que ustedes sepan, como ya también les mencionaba hace unos instantes, que esto va a estar sujeto a la forma de ejecución de la obra, del proyecto. Sabemos que hay dos formas de ejecución, administración directa y contrato, ¿ya? Administración directa y contrato. En la forma de ejecución, administración directa, ¿qué componentes lleva en el pie de presupuesto? Pues lleva gastos generales únicamente. Entonces, tenemos el costo directo, a eso aplicamos solamente gastos generales entre fijos y variables, siendo estos gastos generales un porcentaje respecto al costo directo. Ingeniera, ¿y estos porcentajes serán fijos? No. Es decir, yo no les voy a dar este valor, ustedes lo van a hallar, ¿sí? Tanto para fijos como para variables, ustedes lo van a determinar. Ustedes lo calculan, hallan el valor, esto se divide entre el costo directo y este porcentaje es lo que se coloca allí y al costado el monto. Luego se suma costo directo más gastos generales entre fijos y variables y finalmente pues se tiene el presupuesto total de la obra, ¿sí? Que justamente ahí dice costo directo más gastos generales. Ojo que en esta forma de ejecución, en los análisis de costos unitarios, ustedes tienen que hacerlo con IGB. ¿Y por qué, ingeniera, tengo que aplicar IGB en cada recurso de mi costo unitario? Porque si ustedes se dan cuenta, en el pie de presupuesto, ¿sí? En el pie de presupuesto que estamos observando, de esta forma de ejecución, pues no hay IGB. No está el IGB. Por lo tanto, ustedes lo tienen que aplicar en los análisis de costos unitarios. Y en lo que realmente corresponde, porque, por ejemplo, de los 3 recursos que utilizamos en un costo unitario, la mano de obra no tiene IGB, por lo tanto, es así indistinta. Los materiales sí tienen IGB, por lo tanto, ahí aplicarás el IGB. Lo que se refiere a maquinaria y equipos también tiene IGB, por lo tanto, lo aplicas también el IGB. ¿Ya? Entonces, eso también hay que tomarlo en consideración. En cuanto a la forma de ejecución contrata, ¿no? ¿Cómo se va a estructurar este pie de presupuesto? En lo que refiere a las obras por contrata, en el pie de presupuesto ustedes van a aplicar gastos generales, utilidad e IGB. Y aquí los gastos generales van a ser entre fijos y variables, ¿sí? Entre fijos y variables. También igual estos se van a calcular, ustedes lo van a calcular en función a la necesidad, a la naturaleza de la obra y sacarán un monto, ese monto se divide entre costo directo, se multiplicará por 100 y ese es el porcentaje que le corresponde. Luego la utilidad es un porcentaje sí que se les da fijo, que eso nosotros lo vamos a decir si es el 5, el 7, el 10%, dependiendo de la institución también para la que se elabore ese presupuesto, tendrán sus ratios, sus márgenes, ¿no? De este valor llamado utilidad. Luego tenemos el subtotal, que significa que vamos a sumar costo directo más gastos generales más utilidades. Luego a este subtotal aplicamos el IGB, que es el 18%, y luego sumamos
subtotal más IGB y tendremos el total de presupuesto. Acá también hay que tomar en cuenta que en lo que refiere a los análisis de costos unitarios, estos van a ser sin IGB, ¿ya? Sin IGB. Porque en el pie de presupuesto, como ustedes lo están observando, ya aplicamos IGB. Y no hay por qué nuevamente aplicar IGB en los análisis de costos unitarios, porque ya acá ustedes lo están aplicando. Entonces, ¿qué significa? Significa, miren ustedes, que aquí también hay un poquito algo que yo no comparto, ¿no? En cuanto a esta estructuración. Pero eso no significa que eso tenga por qué cambiar esta estructura, ¿no? O sea, estas estructuras que yo le estoy mostrando, tanto administración directa como contrata, son estructuras ya definidas, no se pueden modificar. Yo no las puedo cambiar, ustedes no pueden incrementar algo o recortar algo. Ya es parte de lo que está formalizado, ¿me entienden? Entonces yo no puedo modificar esto, ¿ya? Lo único que se va a modificar, bueno, son los porcentajes, ¿no? De los gastos generales, de lo que te salga, utilidad, lo que te salga, el IGB ya sabemos que es el 18%, pero yo no lo puedo modificar. Pero sí debo de dar mi punto de vista indicándoles que esta forma de ejecución contrata, sí yo creo que hay demasiado dinero que fluye y que no sabemos, pues, ¿no? ¿A dónde se va? Porque, por ejemplo, cuando yo aplico IGB a un subtotal que está sumado de costo directo más gastos generales y lo que son utilidades, imagínense, tú aplicas IGB a una utilidad y eso no es cierto. Tú no pagas IGB de una utilidad, tú no pagas IGB de los gastos generales, tú no pagas IGB de la mano de obra y en el costo directo está sumado la mano de obra. Hay algunas instituciones, ojo, que sí tal vez les van a observar eso, porque, como les digo, ¿no? Se aplica IGB a algo que no corresponde en realidad, ¿no? Entonces, por ahí es un poquito el tema que hay que tenerlo también, para que lo tengan ahí en cuenta. Bien. En relación a lo siguiente, ¿no? Es importante que ustedes sepan que el Banco Central de Reservas, a partir de enero del 2016, indicó que el uso correcto de la denominación monetaria, a partir de esa fecha, ya iba a ser soles, con la simbología de ese slash. O sea, ya no iba a ser nuevos soles con ese slash punto, ¿no? Entonces, eso también, ¿por qué recalcarles? Porque ustedes en sus presupuestos, cuando usen el S10, pues ustedes también van a tener que actualizar, configurar su S10, porque probablemente de muchos de ustedes, tal vez sigue con nuevos soles y con ese slash punto. Entonces, ¿qué tienen que hacer ahora? Pues cambiar la configuración a soles y ese slash. En cuanto a la antigüedad del presupuesto, es decir, del valor referencial, ¿qué decimos de eso? Según el artículo 34, valor referencial, ítem 34.1 del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, la número 344-2018-EF nos indica que en el caso de ejecución y consultoría de obras, el valor referencial para convocar el procedimiento de selección no puede tener una antigüedad mayor a los 9 meses, contados a partir de la fecha de determinación del presupuesto de obra o del presupuesto de consultoría de obra, pudiendo actualizarse antes de la convocatoria. Entonces, ¿qué nos está indicando? Que cuánto tiempo, vamos a decir, tiene vigencia tu presupuesto? 9 meses. Pasa esos 9 meses y si quieres llevar a convocatoria, ¿no es cierto?, ese proyecto, pues tendremos que actualizar el presupuesto, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, vamos un poquito estudiando estos dos componentes de mi presupuesto, ¿sí? Por un lado tenemos los costos directos y por otro lado los costos indirectos, ¿sí? Recuerden, presupuesto de obra es igual a costos directos más costos indirectos. En cuanto a los costos directos,
¿Qué son los costos directos? Los costos directos son aquellos que quedan insumidos en la obra. Son aquellos que estructuralmente se van a obtener de haber multiplicado metrados por costos unitarios directos. Al multiplicar estos dos valores metrados por costos unitarios directos, yo obtendré mi costo directo de mi partida. Y luego, pues al sumar todo mi costo directo a las partidas, obtendré mi costo directo total. Entonces, también indicarles que los costos directos, miren ustedes, van a estructurarse con el análisis que hacemos de 3 recursos o insumos. ¿Cuáles son estos recursos o insumos? Tenemos los materiales, tenemos las manos de obra y tenemos la maquinaria y equipos, ¿no? O sea, del análisis de estos 3 recursos, nosotros obtenemos el costo directo, llamado también costo unitario directo, ¿sí? Y también recordarles que los costos directos se trabajan en el cuerpo del presupuesto. Ahí es donde nosotros trabajamos, pues, haciendo esta parte tan importante, ¿no? Del presupuesto, que es el corazón, dicho sea de paso, del mismo, y por lo tanto amerita, pues, que tengamos sumo cuidado en la elaboración, en la estructuración de estos. Bien, un poquito nos enfocándonos en este dato que sí, pues, corresponde a ustedes enseñarles, capacitarles, ¿no? Desde el punto de vista, pues, ¿no? Que estamos viendo ahora, presupuestal. Entonces, los costos, porque recuerden esto, ¿no? Que un costo directo se obtiene o es producto de la multiplicación de dos datos, ¿no? De metrado por costo unitario directo. Metrado es algo que ya se entiende que ya me lo van a dar como valor, pero lo que sí tengo que trabajar desde el punto de vista de económico, presupuestal, son tus análisis de costos unitarios, para que puedas hallar estos costos unitarios directos, ¿correcto? Entonces ahí nos vamos a enfocar. Estos costos unitarios, llamados también costos unitarios directos o los famosos APUs, como también se les conoce, se definen como un costo en función a la unidad de medida de su partida. Algo ya les estaba mencionando anteriormente, ¿no? Que los costos unitarios son valores económicos de la unidad de medida de su partida. Y de manera preliminar, vamos a decir que es importante, que es necesario recalcar la importancia que tienen estos costos unitarios en la ejecución de una obra. Claro que sí, porque miren ustedes, yo ya les mencionaba al inicio que los costos directos son costos vitales, son costos fundamentales, que si yo no tengo los recursos disponibles, no puedo ejecutar la partida. Entonces, miren ustedes, si yo no tengo la plata para comprar los recursos que son vitales, ¿cómo voy a ejecutar las partidas? Y por lo tanto, ¿cómo voy a ir consolidando mi proyecto? No podría, sería imposible, ¿no? Entonces, es importante que ustedes sepan que estos costos unitarios son vitales, ¿no? Porque sin eso yo no puedo ir consolidando mi proyecto. Y que a su vez, estos costos unitarios también tienen que estar en compatibilidad con sus especificaciones técnicas del proyecto. ¿Sí? Tienen que estar de la mano, tienen que estar, como se dice, en sintonía, ¿no? No puedo decir una cosa en mis especificaciones técnicas y poner otras en mi análisis de costos unitarios. Tienen que haber esa simbiosis entre ambos, costo unitario y especificaciones técnicas. Cuando nosotros nos referimos a los costos unitarios, por ejemplo, decimos, ¿no? Lo siguiente, que un metro cúbico de concreto está valorizado en 650 soles, ¿no? Eso decimos. ¿Cuánto me cuesta un metro cúbico de concreto? 650 soles. ¿Cuánto me cuesta un metro cuadrado de encofrado? 80 soles. ¿Cuánto me cuesta un kilo de acero? 5 soles. Entonces, esos valores económicos que les estoy indicando, 650 soles, 80 soles, 5 soles, son valores económicos, ¿correcto? Que van a hallarse, a determinarse después de todo un análisis. Por eso es análisis de costos unitarios o análisis de precios unitarios. Entonces, después de haber hecho todo mi análisis, yo voy a determinar estos valores económicos. Y estos valores económicos representan esta valoración, ¿no es cierto?, económica de solamente una unidad de medida. Escúchenlo bien,
de solo una unidad de medida de sus partidas. Por eso que yo digo solo una unidad de medida. Un metro cúbico de concreto vale 650 soles. ¿Por qué, ingeniera? Yo les decía que un costo unitario, ¿qué cosa es? Es la valoración económica, 650 soles, valoración económica, ¿de qué? De la unidad de medida, ¿sí? De la partida. ¿Por qué? Porque la partida concreto, su unidad de medida es metro cúbico. Por lo tanto, en el costo unitario yo tengo que decir cuánto me valdrá solo un metro cúbico de la partida concreta. ¿Y cuánto vale esto? Después de todo mi análisis, de haber analizado la mano de obra, materiales y maquinaria y equipo, después de haber hecho todo ese análisis, determinó que su costo es de 650 soles. Lo mismo para el encofrado, ¿no? Entonces, el costo unitario es la valoración económica, 80 soles, de la unidad de medida. ¿Cuál es la unidad de medida? Metros cuadrados, ¿de qué? De la partida encofrado. Entonces digo, un metro cuadrado encofrado vale 80 soles. Y lo mismo para acero. Un kilo de acero vale 5 soles. Miren, algo sumamente también importante en este proceso que ustedes están teniendo de aprendizaje, de estructurar presupuestos de obra, es que ustedes sepan que cuando nosotros armamos nuestros expedientes técnicos, estos van a estar en función de la forma de ejecución. Ustedes hacen una obra por contrata, no me refiero a la esencia, porque la esencia es la misma, tiene las mismas partes, ¿no? Por ahí una variante, pero en esencia tienen, digamos, el mismo corazón, porque no puede ser que una obra se haga sin un documento menos o un documento más, ¿no? O sea, hay variantes, unas cosas más específicas, pero que en esencia, pues, redundan en las partes fundamentales que tiene cada expediente técnico. Entonces, desde el punto de vista de la parte presupuesto de mi expediente técnico, pues estos van a tener una diferencia en función justo a esta forma de ejecución. Entonces, ¿esto de qué se trata? De que se les dé a ustedes el alcance de decir, mira, tus análisis de costos unitarios se van a estructurar de tal manera, si es que es por contrata, y de tal manera, si es que es por administración directa. Si es que, por ejemplo, tu obra es por contrata, tu proyecto, tu expediente técnico que estás elaborando, tiene la forma de ejecución por contrata, en tus análisis de costos unitarios, en el recurso mano de obra, usted va a contemplar su costo hora hombre en función al régimen legislativo de construcción civil, o al régimen laboral, perdón, de construcción civil. O sea, ese monto que da construcción civil con CAPECO, eso es lo que usted va a tener que contemplar obligatoriamente en el costo de la mano de obra, hora hombre, si es por contrato. En los materiales, los precios que ustedes van a tener que contemplar son sin IGB. ¿Sí? Sin IGB. Y en los equipos, el costo hora máquina u hora equipo va a contemplar costo de posesión más costo de operación, pero sin IGB. Si es que la obra es por administración directa y estás elaborando su expediente técnico, en lo que refiere a los análisis de costos unitarios, en los recursos mano de obra, el costo que vas a contemplar de la hora hombre va a ser el costo que la entidad te brinde. En lo que refiere a los materiales, va a ser el precio con IGB. Y en lo que refiere a los equipos, va a ser un costo hora máquina u hora equipo, donde solamente se contemple el costo de operación, pero con IGB. Por aquí se les está mostrando la estructura de un análisis de costo unitario. Es una estructura que yo la manejo en Excel, que también en el material que se les ha dado a través del Drive, la empresa que les ha pasado sus correos electrónicos, pues está estos análisis de costos unitarios, está la plantilla y está también todos los que yo he trabajado, ¿no? Para que lo tengan como ejemplo. Y están en Excel, ¿no? Para que ustedes lo podamos hacer también conjuntamente con ustedes, la práctica, ¿ya? Bien.
Entonces, en estas plantillas que yo ya les he entregado y que yo manejo, que son la estructura de un análisis de costos unitarios, pues también, como ustedes están observando, vamos a reconocer cuáles son las partes que tienen. Entonces, en lo que refiere a la parte inicial, estos análisis de costos unitarios tienen pues el proyecto, el nombre del proyecto, tienen la ubicación, el nombre de la partida, especificaciones, cuadrilla, rendimiento, fecha, unidad de medida y costo unitario. Esos son los datos que requerimos. Pero de todos estos datos, hay datos sumamente esenciales, que sin esos obviamente no voy a poder empezar a hacer mis análisis de costos unitarios. ¿Cuáles son estos datos? Por ejemplo, necesitamos el nombre de la partida. Por ejemplo, necesitamos la cuadrilla. Necesitamos el rendimiento de la partida. Necesitamos la unidad de medida de la partida. Entonces, estos datos que justamente están encerrados acá con rojito, son datos que ustedes necesitan para poder empezar a hacer estos análisis, ¿no? De tu costo unitario de la partida que te toque. Ya son datos, por eso les he puesto. Luego está integrado por 3 componentes, la mano de obra, que ya también se les ha indicado, los materiales y las maquinarias, equipos y o herramientas, ¿no? Son 3 componentes vitales que ustedes tienen que tener en consideración para que puedan determinar este costo unitario. ¿Ya? Cada uno de estos componentes del costo directo o costo unitario también directo está integrado por columnas como descripción, como unidad de medida, como cuadrilla, como cantidad, como precio unitario, como precio parcial, como precio total, como porcentaje y como índice unificado, ¿correcto? Tienen todas estas columnas, tanto lo que es mano de obra, como lo que es materiales, como lo que es maquinarias, equipos y o herramientas. Yo les voy a enseñar, con la paciencia que me caracteriza, a hallar cada uno de estos componentes. Cada uno de estos componentes tiene sus particularidades. Obviamente, uno es mano de obra, el otro es material y el otro es maquinaria y equipos. Entonces, cada uno de ellos tiene sus particularidades. ¿Ya? Ahora, en este caso que estamos hablando de los costos unitarios, indicarles también que estos valores que ustedes van a determinar se van a hacer en función a la unidad de medida, ¿ya? Todo gira, todo su análisis que también ustedes van a hacer aquí, todo va a estar en torno, en función a la unidad de medida. Si ustedes me cambian la unidad de medida de la partida que estoy analizando, pues cambia todo. Entonces, es importante que me interioricen, que ustedes lo tengan en mente siempre, que si yo cambio mi unidad de medida, cambio todo mi análisis, por lo tanto, también el costo cambiará. ¿Sí? Entonces, tomen en cuenta. ¿Por qué les digo eso? Porque muchos dicen, ay, ingeniera, la unidad de medida es irrelevante, porque el costo es por total. Claro, el costo directo de la partida va a ser el total, pero no el costo unitario. Pues el costo unitario, ese valor económico que ustedes hallan después de su análisis, no es de toda la partida, no es de todo el metrado que ustedes han plasmado, es solamente de una unidad de medida de la partida. Esa es la definición de costo unitario, es el costo de la unidad de medida de la partida, solo de una unidad de medida. Entonces, si ustedes me cambian la unidad de medida, vuelvo a repetir, ustedes me cambiaron todo. Por eso tomen en cuenta muy bien esa unidad de medida y todo su análisis que ustedes van a ir realizando de la mano de obra, de los materiales, de la maquinaria y equipo, todo ese análisis va a estar en función a la unidad de medida. Además de esto, miren ustedes, se define como el costo, o sea, los análisis de costos unitarios, ya decíamos también,
que se define como el costo por unidad de medida de la partida. Eso ya lo sabemos, ¿no? Eso es algo que ya también lo he estado interiorizando porque lo he estado mencionando en varias oportunidades, que un costo unitario es el costo en función a la unidad de medida de la partida. Asimismo, de manera preliminar, es necesario recalcar la importancia que tiene en la ejecución de una obra la determinación de los costos unitarios y su compatibilidad con sus respectivas especificaciones técnicas, ¿correcto? Decíamos también que los análisis de costos unitarios tienen que ser totalmente compatibles con las especificaciones técnicas. En cuanto a las recomendaciones, indicarle a ustedes que hay que verificar que los análisis de costos unitarios sean totalmente compatibles con las especificaciones técnicas, ¿no? Esto también lo habíamos indicado. Hay que verificar, no omitir ni sobreconsiderar los recursos. Por ejemplo, si se trata de concreto en la sierra, no omitir el recurso aditivo. Si existe en el presupuesto agua para la construcción, en los análisis de concreto ya no se deben considerar el agua. Y los análisis de costos unitarios siempre se deben formular el último día del mes. ¿Sí? El último día del mes. Entonces, por ahí es importante, miren, tomar en cuenta estas recomendaciones. ¿Ya? Muy bien. Vamos entonces a hablar un poquito, ya estábamos acá indicándoles que esta es la estructura de un costo unitario. ¿Ya? Esta es la estructura de un costo unitario, el cual está integrado por 3 componentes: mano de obra, materiales y maquinaria y equipos. ¿Ya? Vamos entonces a empezar a trabajar cada uno de estos componentes, ¿no? Cada uno de estos componentes. Entonces, vamos a la mano de obra, por ejemplo, ¿no? Vamos a la mano de obra. En cuanto a la mano de obra, ¿sí? Debo indicarles que la mano de obra está integrada por las siguientes columnas, ¿no? Tenemos, o campos, tenemos la descripción, tenemos la unidad, tenemos cuadrilla, tenemos cantidad, tenemos precio unitario, tenemos precio parcial, precio total, porcentaje e índice unificado. En lo que refiere a la descripción, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a colocar allí? ¿Qué coloco en la descripción? En la descripción voy a colocar el nombre de la categoría de mi mano de obra, porque estoy trabajando este primer componente llamado mano de obra. ¿Correcto? Ese primer componente es lo que yo voy a trabajar. ¿Sí? Entonces, en lo que refiere a la mano de obra, en la descripción, como ya les mencionaba, esto va a colocarse, se va a plasmar allí el nombre de mi categoría de la mano de obra, donde estas categorías, para que ustedes tengan de conocimiento, según el régimen de construcción civil, pues son 3. Tenemos el operario, tenemos el oficial y tenemos el peón. Son 3 categorías que tenemos para la mano de obra. Ustedes pueden colocar uno, operario, oficial o solamente peón, no sé, puede existir variabilidad. Lo único que yo les estoy indicando es que estas son las 3 categorías. ¿Y cómo saber qué coloco aquí en la descripción? Si coloco a 1, a 2, a 3, ¿no? ¿Cómo saber? Pues esa te la va a definir ¿quién? La cuadrilla. La cuadrilla y el rendimiento, recuerden que son datos ya fijos, ya establecidos, que se tienen en función a la partida. Yo no los invento, yo no los voy a tener que sacar, ¿no? Yo no tengo que sacarlo de repente de mi cabeza, calcularlo. No, es algo que ya está establecido y que solamente yo lo voy a colocar. ¿Ya? Entonces, en función al dato cuadrilla, ustedes sabrán qué categorías voy a plasmar en la descripción. Luego, donde dice unidad, ustedes van a colocar la unidad de la mano de obra. ¿Y cuál es la unidad de la mano de obra? Pues es hora hombre.
Luego, en cuadrilla, ¿qué voy a colocar? Pues eso es un dato que está justamente en la cuadrilla, que es algo que ya estaba ahí, en el datito. Y entonces, solamente lo coloco. Y la cuadrilla, para recordarles, es el número de trabajadores que se tiene en función a cada categoría. Si te dice 2 operarios, la cuadrilla, ¿cuánto será? Del operario, 2. Si te dice 6 peones, ¿cuánto será la cuadrilla del peón? 6. ¿Entienden? Es el número en función a la categoría. Luego tenemos cantidad. Y la cantidad, si es algo que ustedes me van a tener que calcular. Es lo único que me van a tener que calcular. Por eso le puse en amarillo, porque es lo único que van a calcular. Y este aporte unitario de la mano de obra se va a calcular en función al número de obreros por el tiempo, que construcción civil es 8 horas, sobre el rendimiento. De esa manera yo calculo el aporte unitario para cada categoría. Recuerden que el número de obreros es tu cuadrilla, que ya lo tienes aquí como dato. Tiempo ya lo tienes dato, rendimiento ya lo tienes como dato, o sea, simplemente colocas los valores y vamos a hallar el aporte unitario por categoría, ¿no? Porque se hace por categoría. Luego, en el precio unitario es el costo hora hombre, ¿no? De la categoría, ¿no? El peón, ¿cuánto es su costo? El oficial, ¿cuánto es su costo? ¿No? El operario, ¿cuánto es su costo? Y en relación a este costo, sí es algo que yo también ya les estaba mencionando. ¿Qué les dije? Que cuando estábamos hablando del recurso, mano de obra, en lo que refiere al costo hora hombre, este va a tener una variación en función a la forma de ejecución. Si hablamos de obras por contrata, les decía también que el costo hora hombre va a ser en función al régimen de construcción civil, lo que establece construcción civil, con todos sus beneficios y todo lo demás. Y entonces no tendré más que irme a lo que me dice Capeco en sus tablas salariales y eso lo coloco. Pero cuando estoy bajo una forma de ejecución, administración directa, los costos lo establece la entidad. O sea, los costos que la entidad te diga que se pagan al operario, oficial y peón, eso es lo que yo voy a tener que contemplar. Luego, en precio total, es un valor que se va a hallar de multiplicar, perdón, el precio total es una columna, es un campo que se va a obtener de multiplicar cantidad por precio unitario, ¿correcto? Por precio unitario. Igual, lo voy a obtener el precio parcial de cada una de mis categorías y al final sumo todos esos precios parciales y obtengo mi precio total, ¿sí? De lo que es mano de obra. Los porcentajes no se van a hallar por categoría, los porcentajes se van a hallar del total de la mano de obra. ¿Y cómo se va a hallar esto? Puede dividir precio total que hallé de la mano de obra entre el costo unitario de la partida por 100. Y en lo que refiere al índice unificado, pues este dato lo voy a hallar de lo que me brinda el INEI. El INEI en función a los recursos, que son 80 lo que manejamos en construcción civil, nos da ese listado y en función a la naturaleza que estoy yo acá trabajando, es lo que yo voy a tipificar su índice unificado. Su código lo voy a tener que colocar aquí. Pero que para lo que refiere a la mano de obra, pues deben saber ustedes que su índice unificado, su código, es el 47. ¿Correcto? Es el 47. Muy bien. En cuanto al aporte unitario de la mano de obra, ¿qué se entiende? ¿Y esto por qué, ingeniera? ¿Por qué usted nos está indicando esto? Recuerden que cuando estábamos calculando la mano de obra, les dije que el único dato que nosotros vamos a calcular aquí es el aporte unitario. Es lo único que nosotros vamos a calcular aquí. Y este aporte unitario, que es lo único que nosotros calculamos en el componente mano de obra, se entiende como aquel aporte unitario, ¿ya? Que corresponde a la cantidad de recurso, mano de obra, con su unidad respectiva, que es hora hombre, que se necesita para ejecutar una unidad de medida de su partida.
¿Ya? Entonces recuerden que yo les decía que un costo unitario todo gira en torno a la unidad de medida. Todo el análisis que yo haga de la mano de obra, de materiales, de maquinaria y equipo, todo va a estar en función ¿a qué? A su unidad de medida de la partida. Entonces, el aporte unitario que ustedes van a establecer, o sea, o que ustedes van a hallar, ese aporte unitario se refiere a la cantidad del recurso mano de obra con su propia unidad que este tiene, que es hora hombre, lógicamente porque es mano de obra, que se necesita para que se ejecute, ¿no es cierto?, esa determinada unidad de medida, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos una cuadrilla. Ustedes en la imagen están viendo una cuadrilla, es decir, a un conjunto de personas que están integradas por diferentes categorías, probablemente, ¿no? Diferentes categorías, operario, oficial, peón. Entonces, cuando yo voy a calcular la mano de obra, como ustedes lo están observando aquí, pues no dice que la unidad sea número de personas. No dice que la unidad es hora hombre. Esa es la unidad. Entonces, yo tengo que transformar de esta unidad de personas a hora hombre, porque es lo que a mí me exigen dentro de esta elaboración del análisis de costo unitario. Entonces, yo tengo que pasar de la cantidad de personas, que ustedes lo ven en la imagen, a hora hombre, para que de esta manera se interprete la cantidad de hora hombre operario, la cantidad de hora hombre oficial, la cantidad de hora hombre peón, tal vez que estén necesitando, para ejecutar la unidad de medida de la partida. Recuerden que todo va a estar en función a la unidad de medida de su partida. De esta manera, vamos a aplicar ya la fórmula que ustedes también la conocen, donde nos indican que el aporte unitario de la mano de obra es igual al número de obreros o número de personas por el tiempo, que en construcción civil es 8 horas, sobre el rendimiento, ¿sí? Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, qué partida es la que vamos a analizar. Aquí la partida que se va a analizar es la partida concreto para zapatas, con una resistencia de 140 kilos centímetros cuadrados. El rendimiento nos dice que de esta partida es 25 metros cúbicos por día, porque son datos que ya se tiene de esta partida, ¿no? Establecidos. ¿Quién lo establece? CAPEC. Y nos dice que la cuadrilla de esta partida es 2 operarios, más 2 oficiales, más 8 peones, ¿correcto? Entonces, eso es lo que yo les decía, que cada partida ya tiene datos fijos como rendimiento y como cuadrilla. Pero muchos me podrán decir, ingeniera, pero estos rendimientos y cuadrilla que establecen CAPECO están desfasados, no tienen vigencia. Bueno, de cierto, sí lo hay, no hay, yo he hecho investigaciones en lo que son rendimientos y sí, muchos de estos valores están distantes con lo que se tienen en la ejecución de las partidas, ¿no? Eso es cierto. Pero para ello también nosotros tenemos que tomar en consideración que no tenemos otros datos formales. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues muchos copian de otros expedientes que les ha dado buenos resultados. Otros que son localidades un poquito más distantes de lo que es Lima, porque lo que nos refiere a CAPECO, como lo vamos a ver, es solamente para Lima y Callao. Entonces, ¿qué pasa con la selva, por ejemplo, que es totalmente diferente pues a Lima y Callao, ¿no es cierto? Donde sus rendimientos no se van a, digamos, a tener en esa consideración. Entonces, ¿qué sucede allí? Entonces, las entidades, por ejemplo, públicas, por ejemplo, municipalidades, ¿qué hacen? Las municipalidades establecen directivas en donde indiquen o donde indican, ¿no?, los rendimientos de las partidas, ¿no?, más incidentes que trabajan allí. Y eso también es, por ejemplo, es una muy buena praxis, ¿no? ¿Por qué? Porque no pueden las entidades seguir trabajando con datos que son irreales, pues, ¿no? O sea, que datos que tú sabes que no te van a dar resultados buenos, óptimos, ¿no?, en tu expediente y por ende también en la ejecución. Entonces eso, un poquito para tenerlo en cuenta.
Ya tienen que tomar con pinzas, analizar de la mejor forma estos valores llamados rendimientos y cuadrillas. ¿Ya? Muy bien. A ver, luego tenemos también nosotros aquí la forma de cómo vamos a hallar este aporte unitario, ¿no es cierto? Ya entendiendo que para poder hallar estos aportes unitarios, yo tengo que haber tenido estos datos, rendimientos y cuadrillas, que sin estos dos valores yo no puedo hallar mi aporte unitario. Entonces, el aporte unitario, por ejemplo, del operario, ¿no? Porque es una de las categorías que está participando allí, es igual a ¿qué? El número de obreros. ¿Cuánto es el número de operarios? 2. Entonces va aquí 2 por el tiempo de construcción civil, ¿cuánto es? 8. Ahí hay 8. Sobre rendimiento. ¿El rendimiento cuánto es? 25. Ahí está. Y eso me da 0.64 hora hombre. Para lo que es el oficial, tenemos que el aporte unitario del oficial es igual al número de oficiales, que es 2, ¿no es cierto? Que dice 2 oficiales, por el tiempo que en construcción civil es 8, sobre 25, que es el rendimiento de la partida. Y esto me da 0.64 hora hombre. Luego tenemos el aporte unitario del peón. El aporte unitario del peón va a ser igual también, el número de personas, que en este caso es 8, por el tiempo, que es 8, sobre 25, que esto es igual a 2.56 hora hombre. Y entonces aquí ya hemos pasado de la cantidad de personas, que se llama cuadrillas, a un valor que me exigen en mano de obra, que es hora hombre, ¿correcto? Entonces decimos que esta cantidad de horas hombre de cada una de estas categorías, pues se necesita para ejecutar 1 metro cúbico de concreto para zapatos. Esa es la interpretación. Es la cantidad de este recurso, operario, oficial y peón, es la cantidad, porque la cantidad se mide en hora hombre de la mano de obra, o sea, la cantidad de mano de obra operario, oficial, peón, que se necesita para ejecutar una unidad, solo una unidad de medida de la partida. ¿Ya? Esa es la interpretación final de lo que se refiere a este recurso mano de obra. Cuando hablamos de rendimientos, miren ustedes, que como ya les mencionaba al inicio, este es un factor bastante importante, es un factor también bastante, vamos a decirlo así, pues sensible, ¿no? Es un dato bastante sensible. Porque lo único que yo tengo es lo que me establece CAPECO, sin embargo, yo sé que para mis proyectos eso no me da resultados, no es lo que por mi experiencia creo que se esté cumpliendo. Pero sin embargo no hay tampoco otras informaciones. Entonces ante eso, ¿qué les he dicho? Pues se trabaja con directivas, se trabaja con documentos que cada entidad pues establezca, ¿no? Que tenga bien establecer. El rendimiento de un obrero o de una cuadrilla de obreros para ejecutar determinado trabajo es un parámetro variable y que de no darse los criterios asumidos por el analista puede llevar al atraso y o pérdida económica de una obra. El rendimiento permite determinar el aporte unitario de la mano de obra, ¿sí? El tema de los rendimientos de la mano de obra es un parámetro, como ya les dije, muy sensible, es un parámetro muy difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos datos, ¿no? Que se estén, como se dice, mapeando de cada región, cada localidad. Entonces eso pues hace más grave, vamos a decirlo así, la situación, ¿no? De no tener un dato que se necesita para evaluar presupuesto, para elaborar pues cronogramas, ¿no? Entonces, además de eso, cuando hablamos de rendimientos de mano de obra, pues este es un factor, como se trata de la mano de obra del ser humano, pues tiene muchas variables, muchas aristas, ¿no? Por entender, por evaluar. Y eso hace, obviamente, que en el papel puede estar un valor llamado rendimiento y que se tiene que cumplir, ¿no? Supuestamente, porque así está en el papel, pero como se trata de un valor del ser humano que tiene que rendir, pues este no se da, ¿no? Pues este no se da. Y esto es porque obviamente pues el ser humano pues tiene muchas, vuelvo a repetir, aristas, variables, factores que hacen que esto no se cumpla definitivamente, ¿no? ¿Cuáles son estos factores? Tenemos la edad del obrero, tenemos la ubicación geográfica,
tenemos la capacidad física, tenemos la alimentación del obrero, ¿no? La habilidad natural. Entonces, todas esas cositas, pues hacen que los rendimientos no sean tal vez lo que yo tenga, pues, escrito en mi expediente técnico, en mis puestos unitarios, lo que tenga escrito tal vez en unas directivas. Y eso es entendible, es por eso que yo les decía al inicio que un valor que ustedes deben de estar constantemente evaluando, constantemente verificando, son los rendimientos. Porque como es tan variable por lo que es la mano de obra, pues eso a ustedes le va a permitir tener esa visión de que sí estamos viendo acorde a lo que se estableció en mi expediente técnico, o tal vez no, estoy totalmente dispersado de eso. Y si continúo en esa línea de dispersación de mis rendimientos, obviamente no me va a alcanzar el dinero, tampoco me va a alcanzar el tiempo, ¿sí? Y en cuanto a lo que es la forma de cómo se hallan esos rendimientos, estos se van a trabajar hallando metrado y dividiendo esto en el tiempo. De esa manera se hallan los rendimientos. Rendimientos metrados sobre tiempo. Vamos a suponer que estamos frente a la partida excavación. Vamos a suponer que estamos frente a la partida de excavación de zanjas, ¿no? Donde nos dice que la cuadrilla está constituida por un peón y donde el rendimiento es de 4 metros cúbicos por día, ¿sí? Entonces, ¿qué se entiende aquí? Que este peón en un día, ¿no es cierto? Que un peón en un día, que el peón en un día debería de ejecutar, ¿qué cosa? 4 metros cúbicos. En función a este rendimiento, ¿no? Que está en tu expediente. Vamos a decir que esto está en tu expediente. Vamos a decir que esto está en tu... vamos a guardarlo de todas maneras. Vamos a decir que esto está en tu expediente técnico. Tú estás en la fase de ejecución, miren ustedes, y te das cuenta que este peón, porque como tú me has tomado en cuenta las recomendaciones y tú has dicho, no, yo tengo que estar en mi obra constantemente verificando este dato que me han dicho que se llama rendimiento, al menos en mis partidas más incidentes. Entonces, ahí tú te has fijado que en la fase de ejecución, un peón ejecuta solo 1 metro cúbico. ¿Sí? ¿Te diste cuenta de eso? ¿Y como ingeniera me di cuenta de eso? ¿Cómo yo pude evaluar que ese trabajador ejecutó 1 metro cúbico por día? ¿No? ¿Cómo lo hice? Porque sabemos que rendimiento es igual a metrado sobre tiempo, ¿no? Entonces, en una jornada de tiempo, que se supone que el tiempo que yo evalúo es de 8 horas, entonces en esa jornada de tiempo que empieza esa, digamos, categoría a trabajar, esa persona a trabajar, yo tengo que ver dónde inició su trabajo, ¿sí? Y dónde terminó su trabajo en esa jornada de tiempo de las 8 horas. Y eso se llama metrado, ¿no? Entonces, a través del metrado, que es la determinación de la cantidad de la partida, pues yo determinaré este valor, ¿sí? Entonces determiné que es X metros cúbicos. Entonces, al final, yo voy a obtener, pues, este dato llamado rendimiento, ¿sí? Real, ¿no? Que es aquel que se ejecuta en obra, ¿sí? Obtendré mi valor. Lo cierto es que ustedes saben que un peón en un día debería ejecutar esto.
4 metros cúbicos por día. Y si tú aquí, después de haber verificado en la fase de ejecución, te das cuenta que está ejecutando solo 1 metro cúbico por día, ¿qué significa? ¿Cuánto deberías de pagarle aquí? Por lo que debería de pagarle, ¿cuánto? Si el peón actualmente, vamos a dar un poquito, si el peón actualmente está el día 138.27, ¿no? Está 138.27. El día de un peón, por lo que debería de pagarle 138.27 soles, ¿no? Al peón, por un día y por ejecutar esos 4 metros cúbicos, ¿no? Entonces, debería pagarle solamente eso, ¿no? Esto vamos a decir que es el costo. Y en cuanto al tiempo, debería hacerlo en un día. Eso es lo que yo debería gastar por ejecutar 4 metros cúbicos. Por excavar 4 cubos, yo debería de pagar 138.27 soles y hacerlo solamente en una jornada, ¿no? De un día, es decir, de 8 horas. De 8 horas. ¿Qué pasa cuando sucede esto, no? Que un peón lo ejecuta solo 1 metro cúbico. Entonces, en cuestión de costo, ¿cuánto voy a necesitar? Voy a necesitar 138.27 por 4, ¿no? Porque ahora, como hace solo un cubo y no 4, entonces lo va a hacer en 4 días. O sea, en lo que refiere a tiempo, él lo va a hacer en 4 días. Por lo tanto, hay que pagarle ese peón, ¿no? Para llegar al rendimiento, pues, deseado, hay que, imagínense, pagarle 4 veces más. Pero mi expediente dice que debería de pagarle solamente un día. Pero en la realidad, ¿cuántos días tengo que pagarle? 4 días. O sea, significa que yo ahí voy a pagarle 138.27 por 4. O sea, debo de gastar aquí 553.08, ¿no? O sea, aquí voy a tener un déficit, ¿sí? 414.81 soles. Vamos a decir que tengo este déficit, ¿no? El déficit de 414.81 soles, ¿ya? Imagínense que eso se da en un peón y por solamente una partida, ¿no? Imagínense en todas las partidas de mi proyecto y en todas las categorías. O sea, esto se hace pues una bola, ¿no? Una bola de nieve inmensa, ¿no? Entonces, al final, ¿qué resulta, ingeniera? ¿Se ha llevado la plata quién? La mano de obra. Porque eso no lo controlamos, como si controlas de repente tu material cemento, como eso pues son seres inertes, pues tú dices, bueno, si hay que echar 10 bolsas, las 10 bolsas. Si hay que echar tanto de agregado, tanto de agua, ¿no? Si hay que hacerle producir a la máquina tantas horas, lo hacemos. Pero con las personas no sucede ello, porque son seres humanos. Y para evitar a veces conflictos, yo ni siquiera, ¿no? Les hago entender, no intervengo, no controlo. Es más, algunos ni siquiera saben que tienen que controlar esto. Entonces, esto es algo que ustedes tienen que tomarlo siempre en consideración, que les va a permitir tener su termómetro en la obra, si se quiere decir así, para que les vaya alertando si las cosas están bien o si las cosas están mal. Si las cosas están bien, excelente, reforzamos, tal vez mejoramos aún más. Si las cosas están mal, ¿qué hago? ¿Qué medidas tomo al respecto? No puedo observar que las cosas están mal y dejarlas así. Por eso es que siempre se dice que para que nosotros mejoremos algo, ¿qué tiene que ver antes de eso? Un control. Si ustedes no controlan, si ustedes no son conscientes de lo que está pasando allí, jamás podemos tomar las herramientas más idóneas y mejorar eso, porque a nadie creo que les gusta que sus obras terminen mal. A nadie le gusta que ustedes les aperturen procesos. A nadie, en nuestro sano juicio, pues yo no puedo creer que un ingeniero vaya para que una obra pues le haga un juicio.
Todos vamos porque queremos pues mejorar como profesionales, porque necesitamos trabajar, ¿no? Y otras cosas más. Entonces tenemos que por lo menos preocuparnos en este valor, porque es algo que a ustedes les va a dar, vuelvo a repetir, esa alerta. Va a ser su termómetro de decir, ¿estamos bien o me falta algo por mejorar? Miren ustedes, lo que estamos observando a continuación es una tabla oficial, obviamente, de la Cámara Peruana de la Construcción, en donde establece los rendimientos mínimos oficiales de la mano de obra en la industria de la construcción civil en el rubro de la edificación para las provincias de Lima y Callao, en una jornada de 8 horas establecidos por resolución ministerial número 175 del 9 de abril del año 68. Es lo único, lamentablemente debo de decirlo, que tenemos en el Perú en relación a los rendimientos. No hay otra cosa. Y como ustedes sabrán, pues Lima no es todo el Perú, ¿no es cierto? El Perú es muy variado, tenemos muchas regiones y muchos distritos también. Y tenemos también diferentes proyectos. Entonces, ante esa un poquito de desidia que tenemos, y me incluyo porque nosotros somos profesionales, algunos son catedráticos, yo creo que deberíamos impulsar este tema de los rendimientos, deberíamos impulsar estas investigaciones que se hagan, porque se requiere pues de manera urgente para poder mejorar como tantas cosas que se quieren mejorar en el Perú, ¿no? En relación a este tema de los proyectos. Por lo tanto, seguimos con ello y ante eso, como les dije, muchos de los consultores hacen o toman en cuenta, pues, trabajar con otros expedientes técnicos, toman en cuenta tal vez ya acogerse a las directivas que cada municipalidad, pues, saca, ¿no? Para poder mejorar sus expedientes y no, pues, tener luego, pues, problemas en la fase de ejecución. Entonces, como ustedes observan, es el encabezado lo he puesto ahí para que siempre lo tengan en mención, que es lo único formal, donde trabajan, pues, o donde se sacan los datos de rendimientos. Y esta está constituida por la partida, ¿no? Que nosotros necesitamos sacar este dato, está la unidad de medida de la partida, está el valor llamado rendimiento, que es este dato sumamente importante y que nos indica que es para un jornal de 8 horas, están las cuadrillas que se necesita para poder ejecutar cada una de estas partidas y que cumplan con este rendimiento. Y bueno, los equipos y herramientas. ¿Por qué he tachado capataz? Porque el capataz no es una categoría que pertenezca a la mano de obra. Capeco ya un poquito, no voy a incidir más, pero ya ustedes saben que no tiene documentos actualizados, sobre todo en esta parte de rendimiento cuadrillas. Entonces, este término de capataz viene desde muchos años atrás, imagínense, del año 68. Y donde pues el tema de los hacendados, ¿no? Que se manejaba anteriormente, pues, ¿no? Era fuerte en el Perú. Y pues la terminología capataz se usaba bastante, no solamente en construcción, sino también en otras áreas, ¿no? Capataz. Y era aquella persona pues que arreaba a la gente, aquella persona que estaba ahí constantemente monitoreando el avance de las personas para que puedan cumplir sus objetivos. Y eso también se quedó en construcción. Pero ya 2022, no, ya no más capataz. ¿Correcto? Por lo tanto, eso no pertenece a una categoría de la mano de obra. Las únicas 3 categorías que pertenecen a la mano de obra es operario, oficial y peón. Las únicas 3 categorías. Pero algunos me dirán, ingeniera, pero sí se necesita una persona en campo que está monitoreando el personal, que no es el ingeniero, que es una persona que está ahí verificando. ¿Cómo se llama esa persona? Pues muchos lo tendrán en mente y también lo estarán evocando, el maestro de obra, ¿cierto? Y eso sí se necesita, sí necesitamos un maestro de obra. De todas formas, lo necesitamos. Pero eso no es una categoría de la mano de obra. No es un componente que sea parte de tu cuadrilla y por ende constituyente de un costo directo. No lo es. Un maestro de obra es un componente de tu costo indirecto, gastos generales. Ahí es donde tú haces su análisis por mes. ¿Por qué? Porque el maestro de obra no tiene un aporte en cada una de tus partidas en un jornal de 8 horas.
¿no? No lo tiene, como si lo tiene el operario oficial peón. Ellos sí tienen un rendimiento, una cuadrilla y pues contribuyen a la ejecución de esa partida. El maestro de obra pues tiene otra, vamos a decir, otro tratamiento, ¿no? Más que todo su trabajo es de monitoreo, ¿no? Que tiene que ser en función a lo que les designa el ingeniero. Entonces, él es un trabajo más que todo de supervisión, de monitoreo, de vigilancia, ¿no? Que no está sujeto a un aporte en las tareas. Por lo tanto, no pertenece a la categoría de la mano de obra, no tiene, como les digo, un aporte. No, trabajo es diferente, ¿ya? Entonces, por eso es que también nos borramos esa telaraña, que el capataz deba de aparecer en mis análisis de costos unitarios. Ya no más capataz en mis análisis de costos unitarios, lo saco y solamente me quedará mi operario, oficial y peón, tal vez operador de equipo liviano, operador de equipo pesado, y dependiendo de la naturaleza de mis partidas, pues colocaremos al topógrafo, porque el topógrafo también en algunos proyectos como pavimentación, como saneamiento, como canales, es una persona permanente, es un personal técnico permanente, que no está sujeto a un aporte, no está sujeto a una ejecución de partida, no es un trabajo técnico y que él es costo indirecto, gastos generales, ¿sí? Entonces, por ahí un poquito nos vamos un poquito educando en eso, ¿no? Tomando en cuenta, sé que en algunos profesionales es muy fuerte, ¿no? Este tema, porque también he revisado expedientes técnicos, he evaluado, he participado como especialistas en lo que son costos, y pues definitivamente sigue apareciendo el capataz, ¿no? Entonces eso ya un poquito hay que ir desterrándolo, hay que ir también mejorando la calidad de nuestros expedientes técnicos, ¿sí? Muy bien. Entonces esto es un poquito más de las tablitas que nos ofrece pues Capeco. Muy bien, luego tenemos el costo de la mano de obra, ¿sí? El costo hora hombre. Para determinar este costo hora hombre, deben de saber ustedes que el costo hora hombre va a estar referido a sus tres categorías únicamente que nos indica construcción civil, que es operario, oficial y peón. Únicamente a los tres, ¿ya? Y referente a esto, ¿sí? El costo hora hombre es igual al costo que gana un obrero más las aportaciones del empleador, ¿correcto? Y es algo que no está en nuestras manos calcularlo, ¿ya? Estos costos horas hombre y es algo que está calculado, es algo que ya nos brinda Capeco, que nosotros no tenemos más que coger estos valores que ya nos establece construcción civil con Capeco. Uno de estos valores, o esta tabla, vamos a decir, vigente a la fecha, se denomina costo de la mano de obra, ¿sí? Y este tiene una vigencia desde el 1 de junio del 2021, del año que ya pasó, al 31 de mayo del 2022, ¿sí? Es su vigencia, es una tabla e incluso que recién casi lo han sacado en diciembre, a pesar que su vigencia era a partir de junio, pues recién ha salido en diciembre. Ya siempre se demora, con pandemia aún más, ¿no? Aún más se demoran las cosas. Entonces, esa tablita, miren, ustedes la van a tener en cuenta, probablemente hasta el año, perdón, hasta diciembre, no hasta mayo, no lo creo, porque ya, pues, por la experiencia que tengo, no salen, mejor dicho, los cuadros el 1 de junio del 2022 hasta el 31 de mayo del 2023, no salen. Entonces, probablemente esta vigencia va a ser hasta diciembre. Entonces, de igual manera, si que sale, se actualiza, pero ya ustedes tienen el referente que esta tablita es válida al menos hasta el 31 de mayo del 2022. Y esta tablita es la que se reúnen anualmente Construcción Civil con Capeco y establecen esta tabla del cuánto es el monto que debe de ganar estas tres categorías, operario, oficial y peón. ¿Ya? Entonces, aquí están sus remuneraciones básicas, sus bonificaciones, leyes y beneficios sociales, overall, seguro, todo lo que Construcción Civil con Capeco estiman conveniente para el costo de la persona, ¿no? De la categoría. Obviamente va a haber muchas cositas más, como de repente escolaridad, al otro le pagan por hijo en Construcción Civil, y esos son otros costos que se establecen en el tema de los gastos generales, ¿sí? Esto va a ir en función al costo directo, o sea, costo hora hombre con los beneficios estándares que tenga, ¿no? Porque esto ya se va a ir de repente mejorando en función
a que cada persona, cada categoría, pues tenga pues sus particularidades, ¿ya? Entonces, esta tablita nos dice, por ejemplo, que el operario por día debería de ganar 193.78 soles y por hora 24.22. El oficial por día 152.97 y por hora 19.2. El peón por hora 138.27 por día y por hora 17.28. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que respetar en cuanto a los costos, siempre y cuando el expediente técnico que hagan sea para una obra por contrata. Entonces, si es por contrata, a ciegas, estos valores se tienen que cumplir, ¿ya? Ahora, en lo que nosotros necesitamos, el costo que nosotros necesitamos, ¿ya? El costo que nosotros necesitamos para colocarlos en nuestros análisis de costos unitarios, ya sea en Excel o ya sea en el S10, es costo hora hombre, no costo día, por si acaso. El costo día está para que tengan el referente, pero los valores que ustedes necesitan para establecer en los costos unitarios es costo hora hombre operario, costo hora hombre oficial, costo hora hombre peón, por si acaso. Necesitamos esos valores, ¿ya? Entonces, por eso que yo le he puesto con rojito y con la flechita para indicarles que esos valores son los que ustedes van a cogerlo para colocarlos en los análisis de costos unitarios de Excel y también en lo que refiere al S10, ¿ya? Muy bien. Y esto es un poco complementario, los costos de la mano de obra para lo que es el nivelador, en el caso ustedes contemple, el topógrafo, operario de equipo liviano, operario de equipo pesado, operario electromecánico, controlador oficial, ¿no? Ahí están los valores por hora. Ojo que en la última columna son valores por hora hombre. Recuerden que en este contexto de establecer estos análisis que hacemos solamente respecto a mano de obra, es importante tomar en cuenta los rendimientos. Ojo, no se descuiden, cojan con pinzas, pregunten bien, establezcan bien este valor porque puede ser su éxito o puede ser su fracaso. Ahora, sobre todo con el impulso que está dando la Contraloría General de la República a un proyecto de ley para responsabilidad penal para consultores y supervisores. Hagamos las cosas bien,